Entonces, esta es la última clase del sistema endocrino para integrarlo también con todos los cambios metabólicos que están bajo la esfera, digamos, del control endocrino. Bien, vamos entonces a culminar el análisis que estábamos haciendo de las diabetes. Dijimos que en la diabetes tipo 1, entonces la persona responde, digamos, a dosis de insulina de tal manera que puede considerarse a esa insulina suministrada como si fuese la faltante del propio organismo. Entonces son los insulinos dependientes que no liberan insulina del páncreas, conocidas como diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependientes. Y estábamos analizando que ante la hiperglucemia también eso es un aumento de osmolaridad por el azúcar y los aminoácidos que daban sed, secreción de vasopresina y polidipsia, y esto también es un efecto de que el aumento de osmolaridad produce deshidratación. Por lo tanto, por esa diuresis osmótica y poliuria y generando sed, nos está marcando que esta persona tiene necesidad de diluir el medio interno por el exceso de osmolaridad. Por otro lado, hay justamente por la hiperglucemia y la diuresis aumentada un descenso en el volumen sanguíneo, en la volemia, y por lo tanto también baja la presión arterial. Esto decae a la persona. Uno de los signos que vamos a ver es el agotamiento, la falta de fuerza, las ganas de dormir, de descansar, y la falta de fuerza para hacer las actividades normales porque, bueno, bajó la presión arterial por el descenso en la volemia. Esto le da la insuficiencia circulatoria que, por supuesto, puede ser leve o, si ya es muy crónica y grave, puede llevar al coma e inclusive la muerte, ¿no? Esto todo es el panorama debido a la deshidratación o pérdida de agua por la hiperglucemia. Pero por otro lado, veníamos con que también teníamos la acidosis metabólica. Si ustedes recuerdan, antes vimos que nos íbamos a la acidosis metabólica porque, claro, el hígado utiliza la glucosa para producir un aumento de glúcidos para internamente producir cetonas por el uso de esta glucosa, y por otro lado por el aumento de los ácidos grasos del plasma por el mismo efecto de, digamos, que acompaña el aumento de la glucemia con el aumento de los ácidos grasos. Entonces eso nos llevaba a la acidosis metabólica y aparece la cetoacidosis, que nosotros tratábamos de compensar, por un lado, rápidamente con la ventilación en la respiración, pero por otro lado, la acidosis metabólica que se está produciendo, ahora podemos unir entonces todo lo que era el aumento de la glucemia y la diabetes con lo que vimos antes, que era el aumento de las acidosis. El aumento de estos azúcares con las grasas nos lleva a la acidosis, y la acidosis metabólica, recuerden que era ese aumento del protón que todo el bicarbonato trataba de capturar para llevar ácido carbónico, pero que llegaba un momento en que el bicarbonato ya no alcanzaba, entonces seguía elevado ese protón solito, no juntos, sino el protón solito. Y esa acidosis metabólica lleva a que, coma por acidosis. ¿De dónde podemos unir esta acidosis metabólica? Primero, por la cetoacidosis que hemos mencionado, y hay otra fuente para esta acidosis metabólica, la cual es la baja de la presión y del volumen sanguíneo, hace que el corazón comience a bombear
más rápidamente y con más fuerza para compensar la falta de presión arterial. Eso puede lograr alguna compensación con alguna taquicardia, digamos, pero si fracasa, llega a la insuficiencia circulatoria. Estamos hablando de que la sangre con el oxígeno, la glucosa, los nutrientes, no está llegando a todos los tejidos. Eso es la insuficiencia circulatoria. Como no hay oxígeno suficiente, las células toman cualquier combustible potable para darse energía y lo llevan al metabolismo anaerobio, quiere decir a la fermentación, con lo cual aumentan el ácido láctico y ahí también viene la acidosis. Acá hay un puntito que es interesante aclarar, que es esa insuficiencia circulatoria que tiene el diabético, porque no llega con el suministro circulatorio, se va a agravar en los extremos. Es más fácil mantener la circulación, por ejemplo, en el pecho y en las vísceras o en el cuello, que en el extremo de los dedos, o peor, en el extremo de los pies. Por eso el diabético es muy común, es uno de los criterios diagnósticos fuertes de gravedad de la diabetes, que comiencen a verse morados, fríos, y luego con problemas de piel y de circulación grave los dedos de los pies. Eso si continúa, cursa con que las células directamente pierden el suministro sanguíneo y se produce la necrosis o muerte de las células por falta de suministro de nutrientes. Entonces comienza la pérdida de los dedos y de ciertas partes de los pies, a veces de las manos, en los diabéticos. Cuando la necrosis continúa, terminan dejando desprotegida, no hay piel, se pierde la piel, dejan desprotegidos los tejidos, entonces el sistema inmune ya no puede continuar, sosteniendo las defensas de estas necrosis y comienzan las infecciones. Cuando las infecciones si son tratadas, se limpian, se trata de sostener la circulación periférica allí, pero esto puede derivar en el engangrenamiento, o sea, en un estado conocido como gangrena, que es cuando los patógenos infecciosos anaerobios comienzan a hacer nido y toxinas en los tejidos, poniendo en peligro ya a todo el organismo, porque sus toxinas de estos anaerobios que hacen la gangrena pueden matar al resto de las células del organismo y ya impedir la función renal, la función pulmonar, etcétera, llevando a la muerte. Este es todo un tema de la medicina actual. Bien, ahora charlemos de dos cosas. Uno, la diabetes tipo 2. Es aquella que aunque yo ponga insulina en el suero e inyecte, no logro hacer bajar la hiperglucemia y por lo tanto se los reconoce como que hay resistencia a responder a la insulina. Entonces son los no respondedores o insulino resistentes, llamados también tipo 2. Esto es más grave, si se quiere, porque cuando yo tengo un respondedor a la insulina, o tipo 1, se le da la dosis diaria de insulina, que el paciente normalmente se conoce cuáles son sus signos, síntomas, y se la autoadministra inmediatamente, evitando problemas. Los insulinos resistentes tipo 2 son mucho más problemáticos, porque no tengo manera de dar la hormona y obtener un resultado. Por lo tanto, como les dije, es mucho más problemático el tipo 2. Si yo doy insulina y no hay respuesta, estaríamos diciendo que si el páncreas está bien y hay mucha insulina circulante, no es el problema en la insulina. El problema está en que de alguna manera esta persona
tiene alguna distorsión, falla en o los receptores de la insulina o los canales de potasio ATP dependientes que liberaban la insulina, o las células internamente no tienen las enzimas para continuar con el metabolismo de la glucemia, etc. Entonces acá el problema o la solución a este problema, que no la hay, pero digamos una solución tentativa, que es tratar de aumentar toda la insulina posible circulante para que cuando haya un receptor lo usen. Tratar de facilitar todos los ingresos de glucosa, o sea, con transportadores de glucosa, enzimas que utilizan la glucosa internamente en las células, que todo eso sea maximizado, y también hacer que el paciente consuma toda la glucosa circulante, por ejemplo, gastándola mediante ejercicio, y que el paciente no incorpore glucosa en lo posible en su dieta, o sea, todas las otras vías que podamos utilizar. Entonces, ahora sí, vamos a esto. La diabetes tipo 2 son la mayoría de los pacientes, se resisten a la insulina. ¿Y cuáles van a ser las terapias que el paciente pueda hacer? Bueno, agotar toda la glucosa posible, no sentarse así a que la glucosa excesiva le circule por el cuerpo. Por lo tanto, ejercicio físico, diario, siempre. Dieta para eliminar todos los glúcidos y en lo posible grasas también de la dieta. Y algunas drogas que tienen diferentes puntos de acción. Porque las consecuencias, dijimos, son graves. Primero, cuando aumenta la glucemia, también aumenta la circulación, dijimos, de aminoácidos y de lípidos, triglicéridos, entre ellos colesterol. Por lo tanto, tienden al depósito de estos lípidos en las arterias, provocando arteriosclerosis, estrechamiento del caudal, digamos, sanguíneo, y endurecimiento de las arterias. Con el endurecimiento de las arterias por la deposición de lípidos, viene ¿qué? Claro. Recién, bueno, ahí hice un pequeño cortecito, pero continuamos. Entonces, lo que decía es, si la arteria se pone dura, ¿qué pasa? Al no haber elasticidad para hacer el aumento de volumen en sístole del corazón, que impulsa sangre, diástole, sístole, diástole, queda dura. Por lo tanto, el corazón hace mucha fuerza para tratar de distenderla y esta sangre dentro de esta arteria dura se mantiene para tratar de sostener, llegar a todos los tejidos, incluyendo hasta los pies, se mantiene en alta presión, porque no puede hacer suba y baja de presión arterial en las arterias centrales, por ejemplo, sino que dice, bueno, si me quedo dura y chiquita, tengo que aumentar la presión para que pase la sangre por dentro y llegue. Entonces, la presión arterial o arterial media se eleva. Entonces, cuando estamos ante una insulino resistente, normalmente tenemos arteriosclerosis, a veces problemas cardíacos para ir a destaponar esas arterias con los depósitos arterioscleróticos, aumento de la presión arterial, alteraciones neurológicas porque empiezan a aparecer los ACV en los, digamos, arterias de menor calibre. Por supuesto que esa elevada presión hace que el riñón trate de regular esa presión y entonces aparece la insuficiencia renal, a veces acompañado de ceguera. Muchos diabéticos empiezan a perder la vista
de a poco y a veces cursan hasta quedar ciegos, totalmente ciegos. Bueno, en cuanto a las drogas, esto es solo un panorama de lo que se está suministrando a los insulinos resistentes. Estos nombres son muy raros para ustedes y para mí también. Digamos que nos concentremos un poquito en ver esto. ¿Cómo se puede intentar atacar la insulina resistente, que va por otro lado, que no es ni la hormona ni... Bueno, miren, por ejemplo, tratar de aumentar toda la salida de insulina posible para que cuando haya un receptor vacío nos aseguremos que ese receptor se sature. ¿Cómo lo hacen? Cerrando los canales de potasio ATP dependiente, cosa que la insulina salga, salga y salga cada vez que haya en la célula beta. Otra, cerrar los canales por donde se puede absorber en el intestino glucosa de la dieta. ¿Cómo? Bloqueando enzimas del intestino que digieren a los polisacáridos. Otra estrategia de otro tipo de drogas, bajar la glucosa plasmática haciendo que el hígado no haga gluconeogénesis. No se sabe bien cómo actúan. Otras, aumentar la transcripción de los genes que en el citoplasma de las células hacen proteínas que usan la glucosa en las células y los ácidos grasos. Otra droga que reduce la glucosa circulante en el plasma, y miren cómo lo hacen. Haciendo que en el estómago la comida quede más tiempo. En vez de digerir y pasarle al intestino rápido, retener la comida, digamos, ahí. Eso hace que se retrase un poquito la secreción que van a ir las señales a decirle al páncreas que secrete el glucagón, y así dar sensación de saciedad, así se come menos también. Reducir también, otra forma de reducir la glucosa en el plasma, estimular la secreción de insulina, bajarla de glucagón. Esto sería como combinar varios puntos, retrasar el vaciamiento del estómago y promover la saciedad. Todo junto. Estos son muy usados ahora, son los GLP-1, que son muy nombrados. Eso sí, más o menos nos suenan a todos los que hemos estado cerca de los insulinos resistentes. Bueno, y así, los GLP, vamos a ver que hay como diferentes estrategias, ¿no? Ahora, si es un síndrome genético, por ejemplo, viene fallado el receptor de insulina, bueno, no hay gluten, en fin, vamos a tener complicado esto, pero se prueba y cada endocrinólogo o a veces también los gastroenterólogos colaboran, pero bueno, hay que evitar con el ejercicio y todos esos cuidados de la dieta llegar a este punto, ¿no? Bueno, acá me paro y digo, normalmente cuando hay una hiperglucemia, aunque no necesariamente puede aparecer solito, aparece algo que se llama el síndrome metabólico. Hay muchos síndromes metabólicos, pero se ha dado en llamar así como síndrome metabólico, que nos entendamos todos de qué estamos hablando. Es un nombre que podría ser más adecuado. Es cuando aparecen todas estas cosas juntas: la hiperglucemia, la presión alta y los glúcidos elevados, que uno puede comprenderlo fácilmente desde lo aprendido hasta ahora. ¿Por qué? Dice, es una combinación entre hiperglucemia insulino resistente que luego cursa con la arteriosclerosis y la presión arterial alta. La verdad, hay mucha gente de 50 años para arriba que nos muestra el síndrome metabólico o empieza a mostrarlo. Mayores de 60, muchos más, y mayores de 70, muchos más. En general, ¿qué vamos a ver? Que la persona, al acumular glúcidos con sacado de también
lípidos, guardado de lípidos, etcétera, etcétera, aparece lo que se llama la obesidad central. Es decir, es un guardado de tanta energía disponible, guardado en forma, como no se puede acumular como glúcidos, se lo acumula como grasa. Entonces, se pasa los glúcidos a las grasas y de allí acumulamos en el tejido adiposo. Normalmente, esto viene asociado a la acumulación de los tejidos adiposos centrales, o sea, en el abdomen, panza, cintura. Entonces se llama obesidad central. ¿Qué es lo que le dicen ahora? Medir la grasa mala. Porque cuando nosotros medimos, por ejemplo, grasa en los muslos o una grasita en las mamas o en los brazos, ya no es central, es más periférica. Pero esta grasa es la que estaría acompañando el metabolismo hepático y de absorción, digamos, intestinal, entonces queda en la pared corporal central. Cuando ustedes ven, por ejemplo, diabéticos que llegan, que tienen problemas en los pies, en la piel, en las uñas de las extremidades, que ya están cursando un engangrenamiento, una ceguera, normalmente van a ver la obesidad central. La presión arterial es igual o mayor a los 130 para arriba, por eso igual o mayor justamente, y la mínima de 85 para arriba. O sea, siempre un tenor alto, nunca los van a ver con 12 u 11, y la glucosa en ayuna, que fue uno de los criterios que vimos, mayor a 110 miligramos de decilitro. Y, por supuesto, acompañado no solamente de glucosa, sino de triglicéridos altos, incluyendo en el periodo de ayuno, incluyendo a la mañana temprano. En cambio, cuando uno ve lo que se llama el HDLC, o sea, lo que serían los asociados a los colesteroles buenos, esos están bajos, pero sí vamos a ver colesteroles, o sea, el liviano, el LDL y todos esos, los vamos a ver altos, y los buenos, bajos. Bueno, ahí terminaríamos todo el aspecto llamado diabetes y lo que llamamos los síndromes metabólicos. Muy bien, damos acá por finalizada esta parte entonces de metabolismo y sistema endocrino. Estamos a la espera de que yo pueda continuar entonces adelantando algunas clases o encontrarnos pronto. Saludos a los estudiantes, aprendices de fisiología, a los docentes, a los ayudantes, los queremos.